Buenos días, luego de casi 9 años, la División Crucero regresó a la WWE. Esta vez para ser una división exclusiva de la marca roja. El regreso de la división se dio luego del rotundo éxito del torneo clásico crucero que realizó la WWE. El regreso de la división se confirmó luego de la primera semana del torneo, y el último 14 de septiembre, TJ Perkins se coronó como el primer ganador del Cruiserweight Classics, y se coronó como el primer campeón crucero de WWE. Así que el día de hoy les traigo este video especial, repasando 21 curiosidades del original campeonato crucero de la WWE, y de su división crucero. Comencemos con las curiosidades, y la primera es sobre la historia del campeonato crucero de WWE. La historia del campeonato comienza en la extinta WCW, en 1991, cuando la compañía creó el campeonato ligero peso pesado de la WCW. El primer campeón de este título fue Brian Pillman, al derrotar a Richard Morton el 27 de octubre en Halloween Havoc. Este campeonato ligero no duraría mucho, y el 2 de septiembre de 1992, Brad Armstrong sería despojado de su campeonato, al no poder defender el título por una lesión. La idea era poner este título en juego en un torneo para principios del 93, pero esto no pasó, y el título fue abandonado. La WCW trajo de vuelta este título, pero con el nombre de Campeonato Crucero Mundial de WCW. El primer campeón fue Shinjiro Otani, quien derrotó a Will Pegasus en Japón. Se coronaría el 20 de marzo de 1996. Luego el campeonato se mantendría estable, y la división crucero sería uno de los pilares de la WCW, hasta su extinción en el 2001, en donde la compañía fue comprada por su rival la WWF. El último campeón del campeonato crucero de la WCW, dentro de la compañía de Turner, fue Shane Helms, quien pasó a ser el primer campeón de este campeonato en la era de la WWF. Luego en SummerSlam 2001, X-Pac unificaría el campeonato crucero de WCW con el campeonato ligero de la WWF, al derrotar a Tajiri. Semanas después el título pasó a llamarse el campeonato crucero de la WWF, y ya en el 2002, pasó a llamarse el campeonato crucero de la WWE, tras que la compañía de Vince perdiera una demanda por el nombre de la compañía. El título se mantuvo activo hasta el 2006, cuando el que sería el último campeón, Hornswoggle, fuera despojado de su título, el 25 de septiembre del 2006, por órdenes de Vickie Guerrero, aludiendo que por su condición, Hornswoggle no podría defender el título. Luego de que el título estuviera vacante por 6 meses, el 3 de marzo del 2008, a través de WWE.com, se anunció el retiro del título, y con ello también el retiro de la división crucero. El campeonato ligero de la WCW estuvo activo desde el 27 de octubre de 1991 hasta el 2 de septiembre del 92. Este campeonato sería reactivado el 20 de marzo de 1996 en Japón, y llamado el Campeonato Mundial Crucero, estuvo activo hasta el último día de la WCW, el 26 de marzo del 2001. Luego de eso, desde el 25 de junio, el título pasó a estar activo en la WWE, cambiando su nombre en diciembre del 2001, y luego en mayo del 2002, simplemente al Campeonato Crucero de WWE, y el título quedó desactivado, prácticamente desde el 25 de septiembre del 2007. Que fue cuando el título quedó sin campeón. El reinado más largo del campeonato crucero de la WCW fue el de Sixx, el cual duró 125 días, y fue su único reinado en la WCW, mientras que en la WWE, el reinado más largo le pertenece a Gregory Helms, cuando en su tercer y último reinado superó el año como campeón, llegando a 385 días, quedando como el reinado más largo de este título. Por otro lado, el reinado más corto de la WCW le pertenece a Psicosis, cuando ganó el campeonato en Nitro, o minutos antes de que comenzara, y media hora después de ganar el título, lo perdió en Nitro, contra Disco Inferno, el 4 de octubre de 1999. Mientras que el reinado más corto en la WWE, le pertenece al Chavo Guerrero, con un reinado de solo 2 días, ganando el título en el día del juicio, y perdiéndolo 2 días después, en las grabaciones de SmackDown. Continuando con los reinados, hay 3 luchadores que en reinados acumulados, superan totalmente al resto de campeones crucero.
El tercer luchador con reinado más largo en acumulación, es el Chavo Guerrero, quien tuvo tanto el campeonato crucero de la WSW, como el de la WWE, y los tuvo en sus manos por 429 días. El segundo luchador con más días acumulados, es Shane Helms, quien tuvo por 441 días, los campeonatos cruceros de ambas empresas. Y el luchador con el reinado acumulativo más largo es Rey Mysterio, quien también ostentó ambos títulos, y los tuvo por 487 días en total. Una gran curiosidad, es que el campeonato crucero, en su historia ha tenido múltiples campeonas femeninas, convirtiéndolo, en uno de los pocos títulos que ha tenido a mujeres, ganando campeonatos fuera de los propios de su división. El campeonato crucero, ha tenido a 3 mujeres campeonas, la primera fue la Gran Medusa, quien fue la última campeona de este título del siglo XX, y la primera en poseer el campeonato en el siglo XXI, la segunda campeona fue Daphne, quien tuvo el primer y único, reinado compartido de este título, al compartir por 7 días, el cinturón con Crowbar. Por último, la única mujer que ganó el campeonato, en la WWE, fue Jacqueline, en el 2004, ganándole el título al Chavo Guerrero, y con solo 12 días de reinado, lo perdió contra el mismo Chavo. Hablando de otro tema, Shane Helms, tiene un particular récord, el cual es ganar el campeonato crucero, con más de un gimmick. La primera vez que ganó el título crucero, fue en la WSW, siendo el último campeón, ganándolo bajo el nombre de Shane Helms, con el mismo nombre con el cual, fue el primer campeón crucero en WWE, aún teniendo el título, el nombre de campeonato crucero de WSW. El tercer título crucero, lo ganó bajo el nombre de El Hurricane, y por último ganó su cuarto reinado, con el nombre de Gregory Helms, y sostuvo el reinado más largo, de la historia del campeonato crucero. La WSW, debido al gran éxito que tuvo la división crucero, se decidió crear el campeonato crucero en parejas, el cual solo tuvo 2 reinados, el primero fue el de Skipper, con Romeo, y el segundo fue la pareja de Billy Kidman y Rey Mysterio, reinado que solo duró minutos, ya que después de eso, el título sería desactivado, tras menos de 10 días, después de su creación. De estos hombres, solo Elix Skipper ganó el título crucero y el de parejas, pero solamente Billy Kidman y Rey Mysterio son los únicos en la historia en ganar los campeonatos cruceros de la WWE, de WSW, y los campeonatos en pareja. Antes de que existiera el campeonato crucero en la WWE, la WWF tuvo su propio título, de la división ligera. El título conocido como Campeonato Ligero de la WWF, fue introducido en México, al darle el título a la compañía, UWA, con quien la WWE, tenía en ese entonces un acuerdo, con la empresa de Vince. El título debutó en 1981, y estuvo en México hasta el 95, cuando la UWA, quebró. Durante esta época, el Villano Tercero, y el Perro Aguayo, ganaron el título una cantidad de 7 veces, cada uno. Luego de que los derechos regresaran a manos de Vince, pondría el título en circulación en la compañía New Japan, en donde duraría un poco más de un año, y en donde su último campeón, sería Shinjiro Otani, curiosamente el primer campeón crucero de la WSW. Luego de esto el título por fin debutaría en WWE, siendo Taka Michinoku, el primer campeón de este título dentro de la WWF, el 7 de diciembre del 97. Este título, tuvo a Gilbert como su campeón más largo en la WWF, teniendo el título por 448 días, y a Dean Malenko, con X-Pac, como los luchadores que más veces lo ganaron, con 2 reinados cada uno. El último campeón sería X-Pac, quien enfrentaría a Tajiri, en SummerSlam, del 2001, y unificaría el título de la WSW, con el ligero de la WWF, para que meses más tarde el título se transformara, en el campeonato crucero de la WWE. Hablando sobre otro detalle de X-Pac, él es el único luchador en la historia, en tener los 2 campeonatos cruceros, tanto el de la WSW, como el de la WWE, y que también posee en su historial, el título del campeonato ligero de la WWF. Por otro lado, solo existe un luchador, que puede llamarse campeón ligero de la WWF, y de la WSW, esa persona es Justin Thunder Liger, quien ganó el campeonato de la WWF, en Japón y no en la WWE, pero nadie le puede quitar, este gran logro. El campeonato crucero de la WSW, ha tenido en total 46 reinados, con 26 campeones. Además el título ligero de la WSW, ha tenido solo 5 reinados, con 4 campeones.
mientras que el campeonato crucero de la WWE ha tenido 31 reinados, con 17 campeones, mientras que el título ligero de la WWF tuvo oficialmente para la compañía de Vince solo 13 reinados, y con 11 campeones. El campeonato crucero de la WWE tiene una gran particularidad, y es que entre sus más de 30 campeones, tiene la curiosidad de que este título tiene una enorme influencia latina, o más específicamente, tiene una herencia mexicana, que es imposible no tomar en cuenta. Entre sus más de 30 campeones, el título ha pasado por las manos de luchadores mexicanos, o más bien de luchadores provenientes de Estados Unidos, pero que en su sangre llevan la sangre latina, y que en sus carreras han representado siempre a México, antes que a Estados Unidos. Estos luchadores son Rey Misterio, Eddie Guerrero, El Chavo Guerrero Hijo, El Chavo Guerrero Padre, Psicosis y Juventud Guerrera. Entre estos 6 luchadores, tienen un total de 25 reinados, siendo uno de los títulos que más veces pasó por manos latinas, en la WWE. Además de estos 6 luchadores, también resaltan Chris Jericho y Dean Malenko, quienes han tenido una fuerte influencia de la lucha mexicana. Volviendo a hablar de récords, que tiene el campeonato crucero, el récord del campeón crucero más joven de la historia, lo tiene el último campeón, Hornswoggle, al ganar el campeonato con tan solo 21 años, mientras que el récord del campeón más viejo, lo tiene el Chavo Guerrero Padre, al ganar el título a los 55 años. Por otro lado, en la historia de entre los más de 40 campeones de los títulos cruceros y ligeros, solo existen 3 personas que han sido campeones, y hoy en día son miembros del Salón de la Fama de la WWE. Estos son Alundra Blaze, quien ganó el título en WCW, bajo el nombre de Medusa; la otra miembro del Salón de la Fama es Jacqueline; y por último, Eddie Guerrero es el último campeón crucero que está dentro del Salón de la Fama. En la historia del campeonato crucero de la WWE, el título ha sido dejado vacante en 5 ocasiones. La primera vez fue el 2 de septiembre del 92, cuando Brad Armstrong debió dejar vacante el campeonato ligero de la WCW, por una lesión que no lo dejó defender el título. Luego de eso el título sería retirado. Dean Malenko sería el primero en dejar vacante el campeonato mundial crucero, debido a un engaño que hizo para retener el título entre el 11 y 12 de junio de 1998. La tercera persona en dejar vacante el título fue Oklahoma, debido a que superaba ampliamente el peso límite para la división. Por último, el último hombre que dejaría vacante el título en la WCW fue el artista en abril del 2000, luego de que Eric Bischoff y Vince Russo le quitaran el título. Por último, la primera y única vez que el campeonato crucero de WWE quedó vacante fue el 2 de septiembre del 2007, cuando Vickie Guerrero le quitó el título a Hornswoggle, aludiendo que no podría defender el campeonato. Y meses después el título sería retirado. En la historia del campeonato crucero, han habido 2 reinados no reconocidos, y estos se dieron en 1998. En Bash at the Beach, Rey Misterio derrotó a Chris Jericho, en una lucha muy corta, ganando el campeonato crucero, el cual se le quitaría la noche siguiente en Nitro, debido a la interferencia de Dean Malenko en la lucha, y le darían el título de regreso a Jericho. Oficialmente estos 2 reinados no son reconocidos como tales, pero en diversos medios y páginas de lucha libre, ambos reinados son reconocidos para ambos luchadores. El campeonato crucero a lo largo de sus más de 15 años, estuvo presentes en todos los programas semanales tanto de WCW, como de WWE, y en sus pay-per-views, pero por encima de todo destacan 2 shows, en donde el campeonato crucero cambió más veces de manos. El primero de estos shows, le pertenece a la WCW, siendo el programa de los lunes, Nitro, el lugar donde el campeonato crucero de WCW, cambió 14 veces, mientras que en la WWE, el lugar donde cambió más veces, el campeonato fue en SmackDown, siendo también 14 veces, pero teniendo un cambio de manos del campeonato crucero de la WCW, y 2 cambios de manos del título ligero de la WWF, siendo un total de 17 cambios de manos, en SmackDown, siendo el show donde más veces cambió el título. Y por último, el único pay-per-view que más cambios de manos ha tenido en su historia, es el Pague por Ver de la WWE, No Way Out, teniendo a 4 nuevos campeones en sus distintas ediciones. Los 4 luchadores que más veces ganaron el campeonato crucero son, en el cuarto lugar, Chris Jericho, tiene 5 reinados, los cuales ganó todos en la WCW.
En el tercer lugar queda el Chavo Guerrero, con 6 reinados, 2 en la WCW, y 4 en la WWE, en segundo lugar lo ocupa, Billy Kidman, con 7 reinados, 4 en WWE, y 3 en la WCW. Mientras que el luchador, que más veces ganó este título, es Rey Mysterio con 9 reinados, 6 en la WCW, y 3 en la WWE. Para llegar al final con las curiosidades, el campeonato crucero de WCW ha tenido 46 reinados, mientras que han habido 31 reinados en el campeonato crucero de la WWE. En total, son 77 los reinados cruceros que han habido en la WCW y en la WWE. Pero hay que recordar que para la WWE, oficialmente son 75 reinados. Además hay que agregarles, los 5 reinados del campeonato ligero de la WCW, que es en donde todo comenzó. Y en total, han habido 40 campeones, entre estos 3 títulos. Bueno, hasta acá llega este video. Antes de despedirme, debo dejarles en claro, que el nuevo campeonato crucero de la WWE, no es el mismo que el anterior, y no comparten ninguna historia, o relación alguna, más que el nombre. Si les gustó el video, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse a mi canal. Además en la descripción del video, les dejaré el link de mi página de Facebook, donde subo noticias constantemente, y narro los eventos en vivo, de WWE, y de NJPW, y demás compañías importantes de la lucha libre estadounidense. También les dejaré los links de mis vídeos anteriores, y les agradezco ya a los más de 1500 suscriptores, y espero seguir creciendo aún más. Muchas gracias. Bueno, ahora me despido, hasta el próximo video, y muchas gracias por ver este video.